Bienvenidos a Directo al Alma con Lorena Terrero, un espacio donde la palabra de Dios toca lo más profundo de tu ser. Este será un camino de transformación, fe y propósito. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo un mensaje, es una cita divina que va directo al alma. Gracias por acompañarnos. A continuación, con el mensaje de hoy, Lorena Terrero. Que la bendición, la paz, la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes en este día, un día maravilloso en donde podemos nosotros disfrutar de la misericordia de Dios, agradecida siempre de poder traer un tema de edificación para esta audiencia que siempre está pendiente a nuestra programación. Lorena Terrero te saluda. Para mí es un gran privilegio el poder hacer uso de esta plataforma para llevar un mensaje de transformación, un mensaje de edificación, un mensaje de sanidad, de liberación a tu vida. El tema que quiero tratar en el día de hoy lleva como título Cadenas que no se ven, pero atan el alma. No todas las cadenas hacen ruido, no todas se ven, no todas son evidentes. Algunas aprendieron a quedarse en silencio, se acomodaron al alma y nadie las notó. No están hechas de hierros, sino de recuerdos no sanados, palabras que marcaron, miedos heredados, culpas escondidas y batallas que nunca se hablaron en voz alta. Hay personas que oran, ayunan, sirven a Dios, aman a Dios, pero viven atadas por dentro. No están cautivas físicamente, pero su alma no es libre. Este mensaje no es para señalar demonios en cada esquina, sino para identificar ataduras internas que, si no se sanan, limitan el crecimiento espiritual, emocional y relacional, porque hay cadenas que no se ven, pero gobiernan decisiones, emociones y reacciones. Hay personas que levantan las manos en adoración, pero bajan la cabeza en soledad, que conocen la palabra, pero luchan con pensamientos que las acusan, que sirven fielmente, pero viven cansadas por dentro. No están presas de circunstancias, están presas de procesos no resueltos. Este mensaje no nace desde la sospecha, sino desde la compasión. No busca crear temor espiritual, sino traer luz a lugares del corazón donde el alma aprendió a sobrevivir cuando Dios quería enseñarle a descansar. Porque se puede amar profundamente a Dios y aún así cargar cadenas invisibles. Y mientras no se identifiquen, seguirán influyendo en decisiones, afectando relaciones, limitando la fe y distorsionando la identidad. La libertad no siempre comienza con un grito, a veces comienza con una revelación. Y hoy el Espíritu no viene a acusar, viene a liberar. Es bueno que nosotros expliquemos qué son las cadenas del alma. Las cadenas del alma son ataduras internas e invisibles que afectan la mente, las emociones y la voluntad de una persona. No se ven por fuera, pero se sienten por dentro. No inmovilizan el cuerpo, pero condicionan la vida. Son patrones, heridas, creencias, miedos o vínculos no sanados que mantienen el alma en un estado de limitación, aun cuando la persona ama a Dios, tiene una vida de oración y desea vivir en libertad. El alma es donde habitan los pensamientos, las emociones y decisiones. Puede quedar atrapada cuando atraviesa experiencias que no fueron procesadas ni sanadas correctamente. ¿Cómo se forman estas cadenas del alma? Las cadenas del alma no aparecen de un día para otro. Generalmente se construyen con el tiempo a partir de heridas emocionales profundas o no sanadas, como el rechazo, el abandono, la traición, el abuso, la humillación, la pérdida, palabras que marcaron la identidad o mentiras creídas por mucho tiempo, como no sirves, nunca serás suficiente, Dios no te va a usar o Dios no te va a perdonar, experiencias traumáticas no sanadas o no procesadas que quedaron
archivadas en el alma, pero siguen activas. Vínculos tóxicos o dependencias emocionales, relaciones que atan, controlan o definen el valor personal, pecados no confesados, confrontados o culpas prolongadas que generan vergüenza, autocastigo o desconexión espiritual, creencias distorsionadas sobre Dios, sobre uno mismo, sobre la vida cristiana, temores profundos. De esta forma y de muchas otras, se forman estas cadenas del alma. No siempre se manifiestan como pecado visible, sino como patrones repetitivos. El problema no es lo que haces, es lo que te gobierna por dentro en realidad. ¿Cómo se manifiestan las cadenas del alma? Las cadenas del alma no siempre se notan en lo externo, pero se revelan en patrones repetitivos como el miedo constante sin causa aparente, culpa excesiva incluso después del arrepentimiento, dificultad para confiar, amar o recibir amor, autosabotaje espiritual o emocional, reacciones desproporcionadas ante situaciones pequeñas, cansancio interior permanente, sensación de estar estancado aunque se ore o se sirva. La persona sigue caminando pero no avanza con libertad. ¿Una persona cristiana puede tener cadenas en el alma? La respuesta a esto es sí. Tener cadenas del alma no significa estar lejos de Dios. Significa que hay áreas del corazón que aún necesitan sanidad. La salvación libera el espíritu, pero el alma entra en un proceso de restauración. Por eso alguien puede amar a Dios y aún así vivir con temor, servir fielmente y sentirse vacío, conocer la palabra y luchar con pensamientos destructivos, no porque Dios no sea suficiente, sino porque hay heridas que nunca fueron llevadas a la luz. ¿Por qué es importante identificar estas cadenas del alma? Porque las cadenas del alma distorsionan la identidad, limitan la fe, afectan relaciones, sabotean llamados y propósitos, confunden la voz de Dios con la voz del pasado. Dios no solo quiere que su pueblo sea salvo, quiere que sea libre, que sea sano y que sea restaurado. Las cadenas del alma no se rompen con fuerza, se rompen con verdad, con revelación y sanidad. Donde entra la luz de Dios, la atadura pierde el poder. Hay algunos ejemplos bíblicos que quiero compartir contigo sobre cadenas invisibles. Y uno de estos ejemplos es el pueblo de Israel, libres por fuera, pero esclavos por dentro. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Este es un texto bíblico, está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Este versículo aparece cuando Dios reafirma los 10 mandamientos. Aquí el Señor conecta el día de reposo con algo más profundo que una norma religiosa: la memoria de la esclavitud y la experiencia de la liberación. Le dice, acuérdate que fuiste siervo. Dios no le pide a Israel que recuerde el pasado para vivir atado a él, sino para no olvidar de dónde lo sacó. La memoria aquí no es que experimente nostalgia, sino que tenga conciencia espiritual. El olvido o la ingratitud produce esclavitud silenciosa. La memoria correcta produce gratitud y humildad. Este texto también dice, Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte y brazo extendido. La liberación no fue esfuerzo humano, fue una intervención divina. Israel no se liberó a sí mismo, Dios lo hizo. Esto revela una clave muy importante. La libertad no comienza cuando el hombre lucha, comienza cuando Dios interviene. Y lo que Dios libera, Él no espera que vuelva a esclavizarse. Algo que continúa diciendo este texto es, por lo cual te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí está la revelación más profunda del texto. El reposo no es solo descanso físico, es una declaración espiritual. Guardar el reposo era decir, ya no soy esclavo, mi valor no está en producir, mi provisión viene de Dios, no de mi esfuerzo.
El esclavo no descansa, el libre sí. Dios sabía que aún fuera de Egipto, el alma podía seguir esclavizada a la mentalidad de opresión, de exigencia y de miedo. Ahora, ¿qué conexión tiene este texto con las cadenas del alma? Este versículo revela algo poderoso. Una persona puede haber salido de Egipto físicamente, pero seguir viviendo como esclava internamente. Muchas cadenas del alma se manifiestan cuando no sabemos descansar sin culpa, cuando sentimos que debemos hacer para valer, cuando vivimos agotados aún sirviendo a Dios, cuando tememos parar porque creemos que todo depende de nosotros. El reposo es una señal de libertad interior. Cuando el alma no sabe reposar es porque todavía hay cadenas. Dios no solo libera del cautiverio exterior, también quiere sanar la mentalidad de esclavitud interna. Israel salió de Egipto en una noche, pero Egipto no salió de su mente en años. Vivían diciendo, allá comíamos mejor, allá estábamos más seguros, ya no tenían cadenas en las manos, pero sí la tenían en la mente. Y esto nos muestra una realidad. Puedes haber salido de una etapa, pero seguir atada emocionalmente a ella. Otro ejemplo que quiero compartir contigo es el del hombre paralítico. 38 años esperando. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esto lo encuentras en Juan capítulo 5, versículo 6. Este episodio ocurre en el estanque de Betesda. Allí había muchos enfermos, pero Jesús no sana a todos al mismo tiempo. Se acerca a uno en particular y lo primero que hace no es imponer manos ni declarar sanidad. Él hace una pregunta. Dice el texto bíblico, Jesús lo vio. Jesús ve más que la condición física. Él ve el tiempo, la historia, el desgaste del alma. Este hombre llevaba 38 años en esa condición. No solo estaba enfermo en el cuerpo, también estaba acostumbrado a su realidad. Hay personas que Dios ve aunque todos los demás la hayan normalizado. Este texto también dice, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. El problema no era solo la enfermedad, era el tiempo viviendo en ella. Cuando una condición se prolonga, se vuelve identidad, se justifica, se defiende, se teme perderla, aunque duela. Después de mucho tiempo, la atadura deja de ser solo dolor y se convierte en una zona de confort. Pero Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Esta pregunta parece obvia, pero no lo es. Jesús no pregunta, ¿crees que puedo sanarte? ¿Quieres que ore por ti? Pregunta algo más profundo. ¿Estás dispuesto a dejar la condición que te ha definido por años? Porque ser sano implica asumir responsabilidad, dejar excusas, soltar dependencias, cambiar mentalidad, caminar diferente. Muchos quieren alivio, pero no todos quieren transformación. Este texto nos conecta con las cadenas del alma de la siguiente forma. Este versículo revela una verdad clave sobre las cadenas internas. No toda atadura permanece por falta de poder de Dios. Algunas permanecen porque el alma se ha adaptado a ellas. Jesús no obliga, Él invita. La sanidad comienza cuando hay disposición interna. Hay cadenas del alma que no se rompen porque justificamos el dolor, vivimos desde el pasado, nos identificamos con la herida, tememos la vida después de la sanidad. Por eso Jesús pregunta primero, porque la libertad comienza con una decisión. Jesús no solo sana cuerpos, Él confronta mentalidades que se acomodaron a la esclavitud. La pregunta sigue vigente en el día de hoy. ¿Quieres ser sano o solo quieres seguir esperando junto al estanque? Eso es algo que nosotros necesitamos respondernos. ¿Queremos ser sanados realmente? Otro ejemplo que tengo para ti es la mujer encorvada, atada por años. Y Lucas en su capítulo 13, versículo 16 dice, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Este versículo
ocurre cuando Jesús sana a una mujer encorvada en la sinagoga en un día de reposo. Los líderes religiosos se indignan, pero Jesús responde con esta declaración poderosa que revela cómo Dios ve la opresión, la sanidad y la libertad. Él dice, esta hija de Abraham. Antes de hablar de la atadura, Jesús afirma su identidad. No la llama la enferma, no la define por su condición, la llama hija de Abraham. Esto significa que esta mujer era una mujer de pacto, una mujer con promesa, una mujer con herencia espiritual. Jesús deja claro que la identidad precede a la liberación. Ella no fue sanada para convertirse en hija, fue sanada porque ya lo era. Sigue diciendo el texto que Satanás había atado 18 años. Aquí Jesús revela algo clave. No toda enfermedad es solo física. Esta mujer estaba encorvada físicamente, oprimida espiritualmente, atada por años. El texto no dice que estuviera poseída, dice que estaba atada. Y esto es importante. Una persona puede amar a Dios, congregarse y aún así estar oprimida en áreas del alma o del cuerpo. El tiempo prolongado, 18 años, muestra cómo una atadura puede normalizarse, afectar la postura, la visión, la dignidad, limitar la manera de vivir y de relacionarse. El texto dice, no se le debía desatar. Jesús no dice sanar, dice desatar, porque no todo se sana solo con alivio físico. Algunas cosas necesitan rompimiento espiritual. Desatar implica quitar una ligadura, libertar lo que estaba restringido, restaurar movilidad, dignidad y propósito. Jesús deja claro que la opresión no es voluntad de Dios y que el reino viene a romper ataduras, no a explicarlas. Sigue diciendo el texto, en el día de reposo. Aquí está la confrontación más fuerte. Para los religiosos el reposo era una regla. Para Jesús el reposo era libertad restaurada. El mejor día para ser libre es el día que celebra que ya no eres esclavo. El reposo no fue hecho para mantener cadenas, sino para celebrar la libertad. Este versículo revela verdades profundas sobre las cadenas internas. Se puede tener identidad espiritual y aún así estar atado. Algunas cadenas no se rompen con tiempo, sino con intervención divina. Jesús no ignora ataduras antiguas. La duración de la atadura no limita el poder de Dios. Muchas personas llevan años encorvadas emocionalmente por traumas, por culpas, por rechazo, por opresión espiritual. Y Jesús sigue diciendo, no debería seguir atada. El reino de Dios no negocia con cadenas antiguas. Lo que fue atado, Jesús vino a desatarlo. La identidad declara quién eres, pero la liberación te permite caminar erguido. Puntualicemos lo siguiente. Esta mujer no estaba poseída, no gritaba, no hacía escándalo, pero estaba atada en su cuerpo y en su alma. Jesús la llamó, la tocó y la enderezó. No toda atadura es ruidosa, pero Jesús la ve igual. Hay cadenas que se manifiestan de la siguiente manera. Miedo constante a ser abandonada, necesidad de aprobación, culpa excesiva, dificultad para confiar, relaciones repetidas con el mismo patrón, pensamientos como no soy suficiente, siempre me pasa lo mismo, Dios me ama, pero no son solo emociones. Estas son estructuras internas que gobiernan el alma. ¿Cómo yo identifico que hay cadenas en mi alma? Tienes que hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué reacción mía es desproporcionada? ¿Qué tema siempre me duele? ¿Qué no he podido soltar? ¿Qué me hace retroceder espiritualmente? ¿Qué sigo justificando? Donde hay repetición sin sanidad, hay una cadena operando. ¿Cómo yo puedo romper estas cadenas, ya que las he identificado en mí? Bueno, con la verdad. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Las cadenas se fortalecen con mentiras creídas. La libertad comienza cuando la verdad es revelada. ¿Cómo yo puedo romper estas cadenas? Con sanidad interior.
Dios no solo libera espíritus, Dios sana memorias, emociones y pensamientos. Dice el Salmo 147 en su versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Cómo romper estas cadenas? Con responsabilidad espiritual. La libertad no es automática, es un camino diario. Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación. Cuando el alma es libre, todo cambia. La libertad del alma no te convierte en alguien sin luchas, te convierte en alguien sin cadenas. Y cuando las ataduras internas se rompen, la vida comienza a ordenarse desde adentro hacia afuera. Necesitas cambiar las decisiones. Si antes decidías desde el miedo, desde la herida, desde la necesidad de aprobación, desde la carencia emocional, después de la libertad, vas a decidir desde la identidad, desde la paz, desde la convicción, desde la dirección espiritual. Ya no eliges para llenar vacíos, eliges porque sabes quién eres y hacia dónde vas. La libertad del alma limpia la motivación detrás de cada decisión. Necesitas cambiar las reglas. Si antes te vinculabas desde la dependencia, desde el temor a perder, desde la herida de rechazo, desde la necesidad de ser validada, después de la liberación, te relacionarás desde la plenitud, desde los límites sanos, desde el amor, no desde la carencia, desde el respeto propio. Cuando el alma es libre, ya no mendiga amor, lo compartes. Las relaciones dejan de ser cadenas y se convierten en espacios de crecimiento. Necesitas también cambiar la forma de servir. Si antes servías para sentirte aceptada, para no ser reemplazada, para sentirte útil desde el agotamiento, después que experimentas libertad, sirve desde la gratitud, desde el llamado y no desde la obligación, desde el descanso interior, desde el gozo. El servicio deja de ser carga y se vuelve respuesta de amor. Un alma libre no sirve para ser vista, sirve porque fue sanada. Necesitas cambiar la forma de amar. Si antes amabas con miedo a ser herida, con control, con sacrificios desbalanceados, desde el temor al abandono, después de la libertad, amas con libertad, con entrega sana, con confianza, sin perderte a ti misma. El amor ya no ata, sino que te acompaña. Un alma libre ama sin anularse a sí misma y sin esclavizar a otro. Y cambias la forma de ver a Dios. Si antes veías a Dios como exigente, como distante, como alguien difícil de complacer, como juez antes que padre, después que experimentas libertad, lo ves como un padre cercano, restaurador, sanador, libertador. Cuando el alma sana, la imagen de Dios se alinea con su corazón. Dejas de servir a Dios por miedo y comienzas a caminar con Él por amor. No porque seas perfecta. La libertad no elimina la humanidad, no te hace infalible, no te quita procesos, sino porque ya no estás atada, ya no decides desde cadenas, ya no amas desde heridas, ya no sirves desde esclavitud, ya no miras a Dios desde el dolor del pasado. La libertad del alma no te hace mejor que otros, te hace verdaderamente tú. Las cadenas invisibles no se rompen ignorándolas, se rompen en la presencia de Dios, con verdad, con rendición. Dios no te expone para avergonzarte, te revela para liberarte. Y hoy Dios no te señala, Dios te invita a soltar lo que ya no debe gobernarte. Quiero que concluyamos este tema con una oración, porque sé que es un tema que nos confronta, es un tema que nos permite vernos como somos realmente, sin máscaras, sin filtros. Este es un tema que nos muestra una realidad que muchas veces no nos atrevemos a hablar, pero que Dios sí la conoce y conoce también la necesidad de que esas cadenas sean rotas en nuestras vidas. Así que oremos. Padre amado, vengo delante de ti reconociendo que hay cadenas que no se ven, pero han atado mi alma por mucho tiempo. Renuncio a toda mentira que creí, a todo temor que me gobernó, a toda herida que se convirtió en prisión. Trae tu luz a las áreas ocultas de mi corazón. Sana mi alma.
renueva mi mente y llévame a la libertad que tú diseñaste para mí. Hoy declaro que ya no camino desde la atadura, sino desde la verdad de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima. Lorena Terrero se despide. Bendiciones. Y así llegamos al final de este programa. Gracias por escucharnos. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo. Síguenos y suscríbete en todas nuestras plataformas. Nos reencontramos muy pronto con más palabra que transforma, sana y habla, directo al alma con Lorena Terrero.